El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Bienvenidos todos una vez más aquí a este programa, Educando Bien en Armonía. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí junto a todos ustedes, compartir con todos nuestros hermanos, amigos, compañeros de milicia. Sean muy bienvenidos y estamos contentos de poder seguir compartiendo este tema tan importante para toda la iglesia, para toda la familia en la fe. Este tema que se llama el papel de la iglesia en la educación cristiana. Amén. Estamos compartiendo junto al pastor Manuel. Hemos llevado ya 3 capítulos. Hoy nos corresponde hablar del 4º capítulo, que para mí ha sido un gozo, ha sido una pasión poder estar escudriñando, aprender de él. ¿Y por qué les digo esto? Porque se llama el 4º capítulo, la importancia de la alabanza y la adoración en la enseñanza. A lo mejor muchos van a estar de acuerdo conmigo, pero vamos a compartir sobre esto junto al pastor Manuel Rivas. Él ya ha estado antes con nosotros. El pastor Manuel está en el ministerio desde el año 2007 y queremos volver a saludarle, pastor. Es un gusto y un gozo poder tenerle nuevamente aquí con nosotros para compartir este importante tema. Muchas gracias, María Cristina, y parece que compartimos una misma pasión por el hecho de la alabanza, de la música, y cómo ella tiene un impacto también en nuestra vida espiritual. Creo que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de esto y esperamos que también sea de provecho para aquellos que nos están escuchando y viendo también. Wow, sí, es un impacto muy profundo que tiene justamente la alabanza, ya sea la alabanza en adoración o la alabanza tal, que impacta nuestra vida. ¿A cuántos no nos ha acompañado justamente una alabanza en los momentos a lo mejor de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad, en los momentos en los cuales nos sentimos que algo necesitamos? Comienza a brotar esa alabanza de nuestro corazón y es como un río de agua viva que comienza a brotar y wow, es una inyección. Yo lo siento así, como una inyección ahí a mi vida, y poder saber que en toda la alabanza está Dios presente ahí también. Bueno, justamente Salmo 102 dice ahí: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Esta invitación de adorar a Dios de manera gozosa, yo creo que quiere decir que no se trata simplemente de cumplir un deber religioso, de que tengo que estar ahí los días domingos, tengo que recibir la palabra, que tengo que ser sobrio. No, sino que de una actitud de corazón que surge cuando se comprende quién es Dios, a quién yo voy a ir a ver, a quién yo voy a ir a adorar, a quién yo voy a ir a levantar los brazos. Es muy importante lo que es la adoración, yo creo, en la educación cristiana. Y yo quiero que usted me diga, pastor, ¿por qué es importante la adoración en la educación cristiana? Como decíamos al principio, hermana María Cristina, compartimos una misma pasión por la alabanza. En mi caso particular, siempre me gustó la música, y cuando llegué al Evangelio me gustó participar también en la alabanza. Nunca he tenido buena voz, pero sí al menos el deseo de cantar y ayudar a veces con alguno de los instrumentos. Yo creo que la adoración es clave, y lo decíamos en un programa pasado: basta con que Dios mande algo para que nosotros como sus hijos queramos hacerlo. Jonathan Edwards, un predicador de siglos anteriores, dijo que cuando el corazón está lleno de afecto a Dios, la música es un canal natural para su expresión. Queremos expresarle nuestra adoración, y el cristianismo es una fe que se canta. Agustín de Hipona dijo que el que
canta, ora dos veces, porque por un lado cuando canta está orando a Dios y alabando a Dios en el mismo momento. De tal manera que la adoración es una respuesta correcta cuando un corazón ha comprendido quién es Dios. Como hemos dicho otras veces, el cristianismo no se trata solamente de un asentimiento intelectual de las verdades cristianas. Yo creo que a todos nos ha sucedido, y usted lo compartirá conmigo, que quizás en un momento uno ha escuchado una exposición de la palabra, una exhortación, alguien ha mostrado algo y a nosotros nos ha impactado profundamente. Cuando ha terminado y se sube, no sé, un hermano o un grupo de alabanza, uno en ese momento quiere de todo lo que ha recibido ahora volverlo a Dios en adoración. Es una respuesta normal del corazón. Ahora, este Salmo 100 a mí me gusta mucho. Aparece 6 verbos diferentes en 7 ocasiones que nos mandan a alabar a Dios. Por ejemplo, en los versículos 1 y 4 dice: cantad, alabadle, bendecid. ¿Qué significa esto? Debemos usar nuestra voz para alabar a Dios. En segundo lugar, en el versículo 2 dice: servid, que nos muestra ahora que tenemos que usar nuestras manos para alabar a Dios. En tercer lugar dice en el versículo 2 y en el versículo 4, venid, que señala que todo nuestro cuerpo, en acercarse a la presencia de Dios. Y finalmente nuestra mente, en el versículo 3, cuando dice reconoced. Reconoced. Es decir, nos está Dios mandando, nos está ordenando cantar. De estos 6 verbos que hemos mencionado, 3 se refieren a cantar a Dios y es un mandato que el Señor tiene para nosotros como su pueblo. Amén. Así es. Le estaba ahí escuchando y estaba sacando como conclusión de que la adoración no es una obligación, sino que es una oportunidad, yo creo. Como le comentaba anteriormente, yo soy nacida y criada en el Evangelio. Desde muy chica me recuerdo que mi mamá me compró un pandero y con eso comencé ahí a meter bulla. Luego ya teníamos un grupo que se llamaba Getsemaní y ya ahí muchas veces compartimos, cantábamos, alabábamos al Señor con el grupo de compañeras, de amigas que tenía. Y bueno, después ya aprendí a tocar el teclado, comencé ahí también a alabarle al Señor con el teclado, pero lo que yo quería era estar ahí, participar, poder levantar mis manos, poder derramarme delante del Señor. Bueno, y así lo hago ahora y doy gracias al Señor porque me apasiona esto de hablar del Señor, de cantar. Los hermanos, ellos me escuchaban también cuando teníamos el tiempo de regional, muchas veces canté. A lo mejor no tengo buena voz, pero es una manera de expresar también la gratitud que hay en nuestro corazón, ese deseo de adorar a Dios con todo nuestro ser y con la alegría de saber que estamos en la presencia del creador del universo y el creador de nuestras vidas. Entonces, yo creo que es un motivo más que suficiente de poder alzar la voz de esa manera en cuanto a la adoración y entrega al Señor. Hay otro versículo, pastor, igual que se encuentra en Efesios 5:19 y que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y para entender, yo creo, mejor la importancia justamente de este versículo de Efesios 5:19 en el contexto bíblico, es útil examinar los versículos que lo proceden, y en estos versículos Pablo le está hablando a los efesios justamente de cómo deben vivir sus vidas como seguidores de Cristo. En el capítulo anterior estábamos viendo también de cómo seguir a Cristo los discípulos, ¿no es cierto? Y les está exhortando a que se alejen de la oscuridad, que vivan en la luz, que vivan en la verdad, y que después de esto, en los versículos 19, le dice que es una forma importante de hacerlo, es hablando entre ellos justamente con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cómo la música, pastor, entonces puede
fortalecer la fe? Como decíamos antes, María Cristina, la Biblia, la fe cristiana es una fe que canta, no es solamente un asentimiento intelectual, incluso no es solamente una oración privada, meditada, sino que se expresa a través de una alabanza. Y el libro de los Salmos está lleno. Una primera respuesta es que al leer los Salmos nos damos cuenta que la fe que está siendo probada, que pasa distintos problemas, se puede manifestar a través de la alabanza. Muchas notas musicales que aparecen en el libro de los Salmos, que quizás nosotros los vemos con algunas palabras que no entendemos, señalan incluso el tono con el cual se tenía que cantar. Incluso algunos salmos que no están en el libro de los Salmos, están en los profetas. Recuerdo, por ejemplo, ahora Habacuc. Nos hablan acerca de alabar a Dios y cómo podemos hacerlo. En la historia de la Iglesia, luego del período de la Reforma, Martín Lutero era un hombre de tremendas capacidades intelectuales que logró explicar y tratar de hacer volver a la Iglesia a lo que era la Iglesia primitiva. Y también estaba muy preocupado de que todas las personas, incluso aquellos que no tenían quizás sus estudios teológicos, que no conocían quizás, digamos, en profundidad las Escrituras, pudiesen escuchar la verdad de Dios. Y él dijo en una carta lo siguiente: el canto es la mejor manera de inculcar la fe en los corazones del pueblo. Si pensamos en los niños pequeños, podemos enseñarles a memorizar las Escrituras por medio de alabanzas que tengan versículos bíblicos, ¿no es cierto? Si pensamos quizás en los adolescentes, podemos enseñarles verdades profundas, teológicas, por medio de himnos que en su letra expresan esas verdades. Y lo interesante de este pasaje, como usted señalaba, que está en un contexto. En el capítulo 5 del libro de Efesios se nos dice al principio que debemos ser imitadores de Dios. Más adelante, en los versículos 3 al 5, nos habla de que debemos luchar con una serie de pecados en el capítulo 5. Continúa el apóstol Pablo y nos dice en los versos 6 al 14 que debemos vivir en la luz. Luego, más adelante, nos dice que debemos vivir como sabios. Y luego, cuando va a llegar a este pasaje que usted ha citado, dice la conocida frase: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu, hablando de cómo debemos vivir esta vida cristiana. Y cuando continúa, luego de este versículo 18, en la Reina Valera dice, hablando entre ustedes. Ese es un participio que la mayoría de los comentaristas dicen que el mandato está en el versículo 18, deben ser llenos del Espíritu. Y algunos señalan que el versículo 19 que acabamos de citar es el cómo podemos vivir eso, u otros señalan que es cómo se manifiesta esa vida llena del Espíritu. Y la respuesta, sea cual sea, como lo entendamos, es que la alabanza en las conversaciones entre los creyentes manifiesta una vida donde está el Espíritu de Dios obrando. Entonces, la alabanza fortalece nuestra fe y es una manifestación de que nosotros queremos vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Amén, así es. Yo creo, pastor, que en medio de todo este afán que hay hoy en día, en todo de medio este caos, las exigencias igualmente del día a día, muchas veces nos llevan a olvidar justamente esto de alabar a Dios. Nos olvidamos de eso, porque estamos tan afanados en tantas otras cosas, perdidos en el bullicio que hay en el día a día, que a lo mejor se nos olvida alabar a Dios, pero sin embargo justamente este versículo de Efesios 5:19 nos recuerda que la alabanza no tiene que ser a lo mejor algo grande o muy elaborado, sino que puede ser tan simple como compartir una canción, ya sea ahí en el auto, cuando vamos en el auto, o cuando vamos recitando igualmente un salmo. Yo me gozo cuando canto ahí los salmos que también ha elaborado ahí el pastor Patricio Curinado, tan lindos, hermosos. Yo creo que la clave está en la conexión que uno tiene auténtica con Dios.
permitiéndome que nuestra vida, que la vida que llevamos sea un reflejo de la gratitud en cada pequeño detalle que a lo mejor nosotros tenemos en el día a día. Incluso hablo de los días difíciles. Un canto o un versículo puede cambiar nuestro enfoque. ¡Qué maravilloso eso! Puede cambiar nuestro enfoque porque nos acerca aún más y más a ese abrazo que queremos y que lo podemos tener de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene, como lo compartíamos antes, cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y a través justamente de un cántico puede traer esa tranquilidad a mi corazón. A ese corazón tan afanado, tan angustiado, tan, tan revoltoso muchas veces, pero que esa paz pueda llenarnos a nosotros y pueda darnos esa tranquilidad que justamente necesitamos. Qué importante es la alabanza, pastor. En Colosenses 3:16 hay otro versículo igualmente que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y también nos habla que dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y este versículo yo creo que es un recordatorio pero poderoso de que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida y que cuando la recibimos en abundancia puede transformarnos, puede bendecirnos, puede edificarnos de muchas maneras. En efecto, cuando dejamos que la palabra del Señor habite en abundancia y en nosotros, en nuestro corazón, abriendo esa puerta de nuestro corazón, podemos experimentar justamente esa transformación espiritual. Y dice ahí, igualmente cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿De qué manera? Entonces la adoración puede ser justamente esta herramienta de enseñanza para nosotros. Yo recuerdo, por lo menos en nuestra iglesia local, hermana María Cristina, nos sucede que tenemos un espacio limitado, ¿ya? Y un tiempo tomamos una decisión de decirle a los niños, saben que ustedes van a ir directo a la parte de atrás para que vayan a sus clases de escuela bíblica. Y lo que nos pasó era que los niños nos dijeron a los adultos, saben que no, pues nosotros queremos estar adentro con ustedes en la primera parte cuando estamos alabando a Dios. Y fue interesante porque dijimos, no lo vamos entonces a hacer esto, sino que queremos que los niños participen con nosotros en la alabanza. Y cuando tenemos ese espacio introductorio del culto dominical, los que más cantan, los que más se entusiasman, los que más disfrutan ese tiempo, en gran medida son ellos. Richard Baxter, un pastor puritano, dijo que los himnos enseñan con más poder que muchos sermones porque el alma los lleva consigo todo el día. Es interesante. Mi esposa tiene una muy buena memoria auditiva. Se aprende la letra de una alabanza y no se le olvida. A mí no me resulta. Yo le empiezo a cambiar las letras a las alabanzas, los himnos, y en la casa se ríen de mí en ese sentido. No es el único. Uno empieza a inventar las palabras, las completa de otra manera. Y este pasaje que usted citó de Colosenses capítulo 3, versículo 16, si uno lo revisa en su lenguaje, es bastante similar a Efesios 5:19. Efesios 5:19 nos decía por una parte que una vida llena del Espíritu está muy relacionada con el cantar a Dios, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y Colosenses dice algo similar pero no idéntico. Él nos va a decir que la palabra de Cristo debe abundar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Habitar en abundancia, dice él. Y cuando él lo señala, dice que esta abundancia de la palabra nos va a ayudar a tener una sabiduría que nos va a permitir enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo él dice que esta palabra de Dios debe abundar? Y dice lo mismo que decía Efesios, con salmos, himnos y cantos espirituales. De tal manera que algunos comentaristas, pastores han señalado lo siguiente: ¿cómo una persona vive llena del Espíritu? Se manifiesta a través de su anhelo de alabar a Dios. ¿Cómo una persona puede estar llena de la palabra de Dios? Se muestra a través de este anhelo de cantar salmos,
himnos y cánticos espirituales. De tal manera que aquí hay una profunda conexión entre la vida llena del Espíritu, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, y el papel que tiene la alabanza en la vida cristiana. De tal manera que nosotros podemos enseñar a niños, a jóvenes, la palabra de Dios por medio de las alabanzas que utilizamos en el culto público. Si estas alabanzas están intencionadas, si han sido seleccionadas con cuidado para ayudar, pueden fortalecer el mensaje del sermón, pueden ayudar, digámoslo así, a aprender verdades profundas a nuestros niños y a las próximas generaciones. Así es verdad que esta palabra de Dios viva y activa nos llama justamente a ser portadores de su amor, dejando una huella de gracia en este mundo, en cada uno de los que puede escuchar. Qué importante. Bueno, quiero llevarlo a otro hecho, también que este relato igual y este ejemplo me gusta mucho, el que está en Hechos 16 del 25 al 26. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta historia de Pablo y Silas nos muestra justamente que nuestra adoración y oración pueden impactar a las personas que nos rodean. Y en el pasaje los presos escucharon los himnos que Pablo y Silas cantaban a Dios. Y yo tengo igualmente un testimonio, una experiencia muy linda, cuando mi suegra estaba en los últimos momentos. Ella tuvo el momento de poder entregar su vida al Señor, pero había algo que no la dejaba como partir. Y estaban todos sus hijos, estábamos todos alrededor de su cama y sus hijos estaban muy desesperados, su hija igual. Había mucha tristeza. Llegó una enfermera a verla y ella nos dijo de que ella ya había partido, pero había algo que no la dejaba partir. Y nos preguntó: ¿hay alguno de ustedes que sea cristiano? Y yo levanté la mano y le dije: yo. Entonces me dice: ¿tú tienes como para ponerle música de adoración? Yo le dije: sí, con mi celular puedo buscar música de adoración. Ponle música de adoración, me dijo, para que ella ya pueda partir definitivamente. Y yo sé que con eso ella entrará en ese reposo, me dijo así ella. Y lo hice, pastor. Le coloqué música a mi suegra. Y sabe que esa música de adoración que coloqué fue que ella hiciera también que pudiese encontrar ese descanso, pero a la vez, para todos los hermanos que estaban ahí, mis cuñados, escuchando, hizo que esa música pudiese entregarle esa paz y tranquilidad. Y ya todos después pudieron aceptar esa muerte porque había paz en sus corazones. Y me decían después: ¿qué alabanzas más lindas colocaste? Esa es la alabanza del Señor. Y me decía: es que me tocó. Y es que eso es el Señor que toca y transforma tu vida. Es Él el que comienza a ministrar nuestros corazones a través de la alabanza. Es muy lindo. Me gustó y tuve el momento también de predicarles a ellos en ese momento. Por eso son ejemplos hermosos que trae la alabanza y la adoración. Y aquí lo vemos también en Pablo y Silas, que fue un momento maravilloso que tuvieron ellos también con los demás presos que estaban ahí, que escucharon las alabanzas, incluso para el mismo carcelero, que trajo también para él arrepentimiento, y no solamente para él, sino que para toda su familia. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran justamente, pastor, este poder de la alabanza? Muy buen testimonio, María Cristina, que nos ha compartido. Yo creo que todos nosotros podemos meditar en el poder que tiene la alabanza a nuestro Señor y cómo nos ayuda a nosotros, o en este caso, en un momento tan difícil como la partida de este mundo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Moisés y los israelitas fueron liberados sobrenaturalmente. Cruzaron el Mar Rojo,
miraron al otro lado y vieron los ejércitos egipcios al otro lado y ahogados también. Y dice la Biblia que ahí ellos entonaron el cántico de Moisés en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Dándole gracias a Dios por esta liberación sobrenatural. Cuando uno ve a Josué y la conquista de Jericó, ellos se dan cuenta que siguieron las instrucciones divinas y ellos sonaron las trompetas, tal como Dios les había dicho. Los muros de la ciudad cayeron y muestra nuevamente un ejemplo del uso de instrumentos en la voluntad de Dios. Así hay tantos ejemplos. El libro de los Salmos, como decíamos antes, David, en tiempos de tantas dificultades, en tiempos de tantos problemas, cada uno de los salmos nos está mostrando una faceta de su vida, a veces luchando contra sus enemigos, otras veces con su propio pecado. En tiempos de angustia, de persecución, David expresaba su alabanza a Dios. El libro de Josafat en el libro de Segundo de Crónicas también nos muestra esta liberación sobrenatural de Dios y cómo el Señor le animaba en este caso a alabar, a exaltar entonces a Dios. Dice, y lo quiero leer, Segundo de Crónicas 20:21, dice: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. ¿Sabe, hermana María Cristina? Recordaba cuando usted hablaba de su suegra, porque a mí me tocó vivir algo similar. Un matrimonio de tercera edad fue muy importante para nosotros como familia. Nosotros llegamos a una iglesia que comenzó de cero. Y uno de los que nos fueron a ayudar para poder comenzar este trabajo de revitalización de iglesia fue un matrimonio de tercera edad y ellos estaban jubilados. Y bueno, falleció ella y cuando él estaba mal de salud estaba en un hogar de ancianos. Me acuerdo que en una oportunidad le fuimos a ver con mi esposa y él ya había tenido demencia senil. Se le olvidaban las cosas, se perdía, olvidaba a las personas. Y estaba enfermo. Entonces yo me acuerdo que nos acercamos con ella y bueno, le decíamos algunas cosas y empezamos, me acuerdo, a entonar una canción muy sencilla de Apocalipsis. Juan vio el número de los escogidos y todos alababan al Señor. Yo creo que muchos creyentes la sabemos. Y él nos empezó a seguir en el cántico en ese momento. Dios nos ha creado de tal manera que muchas veces se nos van muchas cosas en estas enfermedades, el deterioro físico, nuestro cerebro. Pero en ese momento, Él recordó esa alabanza, siguió la melodía y ahí se unió su voz en alabanza a Dios a nosotros en ese momento difícil. Al par de días después, Él ya partió con el Señor. La alabanza tiene un poder increíble, está en la palabra, lo vemos en los ejemplos de nuestra propia vida y puede ser muy significativo para que estas verdades de quién es Dios queden atesoradas en nuestros corazones y van a salir cuando nos encontremos en distintas circunstancias y problemas. Amén, así es. Bueno, al reflexionar justamente sobre estos ejemplos, recordamos nosotros que nuestras circunstancias no dictan nuestra alabanza. En los momentos de dificultad, al igual que ellos, podemos encontrar fuerza justamente en la oración, en el cántico, en esa adoración, son en esos instantes de entrega que nosotros tenemos a Dios, donde justamente descubrimos que nuestra fe se fortalece y que a menudo nuestro testimonio puede ser, pero una luz para aquellos que nos rodean y que nuestra adoración incluso en la tempestad, en la dificultad,
hable justamente de la grandeza de aquel que nunca nos abandonó, de aquel que nunca nos dejó y de aquel que siempre, como lo dice en su palabra, que nos rodea como un escudo. Y que es tan lindo saber y apreciar que ahí estamos en el hueco de su mano. Tan maravilloso como eso. Hoy, qué lindo. Qué precioso poder contemplar la maravilla del Señor y lo que puede hacer y el impacto que puede tener en nuestra vida cuando lo glorificamos así, de esta manera. Así es. Ay, pastor, ya me tocó esa fibra. Bueno, hay otro versículo igual ahí en Juan 4, del 23 al 24, que dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importante entender también, pastor, que la adoración verdadera no está limitada a un lugar o a un momento a lo mejor específico, sino que está disponible en cualquier lugar, en cualquier momento, para aquellos que verdaderamente quieren buscar al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, de manera muy sincera. Entonces, pastor, ¿cómo enseñar a los niños? Como lo decía usted antes, que como que les había quitado esa parte que ellos querían y después se la cedieron. ¿Cómo enseñar a los niños a adorar a Dios con entendimiento? Yo pienso que tenemos que enseñarles quién es el objeto de nuestra adoración. Nuestra adoración es Dios. Nuestro mundo también adora. De hecho, un autor norteamericano no creyente decía: todo el mundo adora. Todo el mundo adora. Adoramos nuestros cuerpos algunos, adoraremos el reconocimiento, que la gente nos vea como importantes. Es decir, algunos son autoadoradores y otros lo que queremos ser es adorador del único que debe ser alabado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que enseñar es que debido a que Dios es grande, le adoramos. Debido a que Dios es incomparable, es por eso que le adoramos. Creo que eso es lo primero. En segundo lugar, me parece que nosotros los adultos tenemos que modelar en nuestra propia vida una adoración reverente. Que ellos no nos vean como personas solo frías, indiferentes, o no sé, por ejemplo, que nos interesa solamente los aspectos más intelectuales de las verdades bíblicas, sino que nos vean en el culto que nosotros también queremos adorar a Dios, que en ese momento nosotros queremos estar con Él, a lo mejor si queremos levantar las manos, cerrar nuestros ojos y concentrarnos en Él. En tercer lugar, podríamos enseñar a nuestros niños tomando parte de la letra de un himno o la alabanza y conversándola con ellos. Mira, ¿qué piensas de esto? O este domingo cantamos tal cosa. ¿Qué opinas de esta estrofa? ¿Qué es lo que aprendes de acá? Le podemos ayudar a reflexionar de lo que se está cantando. Y en cuarto lugar, le podemos enseñar alabanzas e himnos que tengan un buen contenido teológico, un contenido firme. Podemos tomar incluso himnos de tiempos atrás, no solamente quizás alabanzas actuales. El pasaje que usted señalaba, hermana, es increíble. Juan 4, 23, 24. Nos damos cuenta que 11 veces aparece esto, la adoración, la importancia de la adoración en esa conversación del Señor con la mujer samaritana. Y lo interesante era que la adoración samaritana era sincera adoración, pero no verdadera adoración. Y esto es muy importante. El Señor le va a decir: miren, ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, Él no critica su sinceridad, pero sí que ellos no entienden quién ni cómo están adorando. Y eso nos puede llevar a preguntas a nosotros. Nuestra adoración puede ser genuina, sincera, pero debemos preguntarnos: ¿es verdadera? ¿Se basa realmente en quién es Dios? Son preguntas que debemos hacernos.
un pastor ya fallecido, Martin Lloyd-Jones, él dijo lo siguiente: esto es adoración. Te inclinas, te humillas, estás en silencio, te sientes lleno de temor ante la presencia de la majestad de Dios y no puedes hacer nada sino adorarlo. Eso es la verdadera adoración. Me encantó esa cita. Y el Señor nos ayude a eso, poder transmitirlo también a nuestros niños. Amén. Entonces podemos ver, pastor, que la adoración verdadera es un llamado justamente a vivir esa vida íntegra, esa vida auténtica, buscando siempre la voluntad de Dios en nuestras acciones y en nuestras decisiones también. Debemos adorar a Dios con sinceridad, con entrega, siendo incluso conscientes de la necesidad que tenemos nosotros de tener justamente esa relación cercana con el Señor en todo momento. Qué importante. Estoy triste porque se nos están acabando los minutos. Pero ¿sabe qué? Vamos a tocar este último punto así también para poder hablar de esto un poquito. Dice en Primera de Crónicas 25:1: y así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hermán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y es interesante destacar que este versículo destaca que los hombres elegidos eran, dice, idóneos para la obra de su ministerio. Esto significa que no se trata solo de tener habilidades musicales, sino que tener una vocación y llamado para servir en el ministerio religioso a través de la música. ¿Qué papel juegan los líderes, pastor, de alabanza en la educación cristiana? Tiene mucha razón, porque de la misma manera que en el Nuevo Testamento se nos muestra que el líder de la iglesia local debe ser idóneo, y eso se refleja en su carácter, acá vemos cómo la Biblia también lo refleja respecto a esto de un ministerio de alabanza. Yo creo, me gustaría nombrar 4 cosas, puede ser que hayan algunas otras que podríamos añadir, pero son las que vienen a mi mente. En primer lugar, los líderes de la alabanza tienen que en su vida personal ser un ejemplo. Tienen que modelar una adoración auténtica. Ellos no están adelante el día domingo mostrando una apariencia de lo que no son. Tiene que haber una congruencia entre lo que hacen el día domingo públicamente de lo que sucede en su vida privada. Tienen que ser un ejemplo viviente que demuestra que se adora a Dios toda la vida, toda la semana, y lo que sucede en el culto público es que lo hacemos ahora en conjunto. Entonces, en primer lugar, un ejemplo de vida. En segundo lugar, los líderes deben realizar un liderazgo pastoral sobre las personas que están ayudando en el equipo de alabanza. Esto creo que es muy importante. Existe harta presión sobre el equipo, el grupo de alabanza los días domingos. Que el sonido, que falló un micrófono, que la guitarra que no suena, que se cortó una cuerda, y 20.000 cosas que nos hacen perder el foco, y finalmente podemos caer en una mentalidad de estamos dando un espectáculo, y las relaciones se pueden volver frías, toscas entre estos hermanos que estamos ahí compartiendo. Por lo tanto, el que está ejerciendo un liderazgo tiene que ejercer también un liderazgo pastoral, no solamente vocal, no solamente musical, tiene que ayudar a resolver conflictos, y a lo mejor cuando ve que el ambiente se está volviendo tenso, como decíamos, por estas presiones que se producen, llamar a orar, mostrar que el foco es Dios, no si la guitarra justo se cortó una cuerda y no lo pudimos prever, bueno, dejarlo delante de las manos del Señor. En tercer lugar, pienso que puede realizar una labor muy importante en cuanto a la elección de las alabanzas. El día de hoy tenemos mucho de dónde escoger, y lo importante creo yo que tendríamos que tratar de decir cuál de todas estas alabanzas reflejan de mejor manera el carácter de Dios que se revela en las Escrituras. ¿Cuáles de estas alabanzas pueden ayudar a las personas a entender mejor quién es el Dios que adoramos?
Creo que incluso puede hacer unas breves introducciones en el periodo de alabanza y decir, miren, esta alabanza está explicando tal cualidad de quién es Dios. Creo que eso puede ayudar mucho. Y también pienso que cuando se reúne el día domingo, el equipo de alabanza puede ayudar mucho en animar a que la iglesia cante, más que ellos estén adelante de una tarima, ¿no es cierto?, siendo observados por la iglesia. Hay un hermano dentro de nuestra iglesia que nos dice cuando estamos en la alabanza, yo a veces ayudo en algo, pero dice, bájenle a los músicos, bájenme el micrófono, dice, porque yo quiero escuchar a la iglesia cantar. Y me gusta esa actitud. Él dice, yo quiero escuchar las voces de la iglesia. De hecho, a propósito, él se aleja muchas veces del micrófono porque quiere que toda la iglesia levante su voz en alabanza. Dirigir la experiencia congregacional, entonces, guiando a los creyentes a través de una adoración que vaya formando sus corazones, sus mentes y sus vidas. Creo que esto, oremos también por los que están ayudándonos en la alabanza en nuestras iglesias, porque obviamente tienen ellos un ministerio importante y en cuanto tiempo muchas veces que tiene la misma preponderancia, por ejemplo, que un sermón dominical. Amén, así es. Bueno, justamente en conclusión podemos decir de que este versículo nos recuerda de que Dios puede utilizar nuestras habilidades y talentos para la gloria de Él, si estamos nosotros dispuestos a darle nuestro servicio, y debemos estar siempre abiertos a ese llamado en cualquier área de nuestra vida, a ser idóneos en la obra de Dios y hacer esa música y en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Me estaba recordando justamente al compartir esta última pregunta. Los hermanos conocen mi historia, a lo mejor usted no la conoce, pastor, pero cuando llegué yo aquí a trabajar al ministerio, que ya es hace, no puedo creerlo, que ya voy a cumplir casi 13 años en el ministerio, y llegué como secretaria, pero cuando escuchaba al pastor predicar, cuando escuchaba al pastor exponer, estaba ese deseo en mi corazón y decía, Señor, ¿cómo me gustaría de pronto hacer lo mismo, poder compartir, poder estar ahí con los hermanos, poder hablar de ti? ¿Cómo me gustaría? Y cuando llegó la oportunidad de hacerlo, no lo dudé, sino que dije inmediatamente que sí. Y ahora me veo haciendo esto, estando aquí en los programas y todo, y doy gracias al Señor. Le digo, ¿cuántas veces me cerró la puerta antes de abrirme esta? ¿Cuántas veces me cerró puertas atrás? Y decía, ¿por qué, Señor, no quieres que trabaje? Pero a través del tiempo me fui dando cuenta cuál era el propósito del Señor para mi vida. Que tuve que pasar por muchas cosas duras, fuertes, sí, las pasé. Que me fue moldeando, que me fue enseñando, lo hizo. Y cada día doy gracias al Señor por lo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha hecho con mi vida. Así que animamos a los hermanos junto al pastor a que seamos esos hermanos, hijos idóneos para la obra del Señor. Que nos dejemos moldear y que le digamos al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi voz, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo, solamente para la gloria del Señor. Qué hermoso lo que hemos podido compartir, pastor, a través de la alabanza, de este tema que estuvimos compartiendo en el día de hoy, que llevó por título, aquí lo estoy buscando, la importancia de la alabanza y la adoración en la enseñanza. Me he quedado, pero muy, muy gozosa y contenta con todo lo que hemos compartido, y damos gracias al Señor por este versículo que comenzamos también, Salmo 102, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Que cada día que se presenta ante el Señor pueda tener este versículo ahí en mente y decir, aquí estoy, Señor, vengo a servirte con alegría y con regocijo llego a tu presencia. Gracias, pastor, por compartir una vez más con nosotros, y le dejo ahí el espacio para que usted también se pueda despedir. Encantado, María Cristina, con este tiempo que el Señor nos ha brindado y que el Señor nos ayude a llevarnos a esto. El Señor es digno de alabanza, es digno de adoración, y que siempre en nuestro corazón haya un cántico hacia Él.
Amén. Así que esperamos a los hermanos para un próximo programa. A todos nuestros auditores les compartimos ahí el correo educandobien@armonía.cl si tienen alguna pregunta que hacer. Y es importante que nosotros podamos entrar ahí a sus atrios, podamos entrar ahí a ese lugar santo con alabanza, con cánticos y dando gracias por todo. Les mandamos un fuerte abrazo y les decimos a todos ustedes, esto fue Educando Bien. Dios les bendiga. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.